pongan de pie, vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos, Señor, agradeciendo que así como tú formaste el cielo y la tierra, Señor, el mar y todo lo que hay en este mundo, así también enviaste a tu Hijo amado Cristo Jesús para que muriese en la cruz del Calvario y derramase su sangre para salvarnos a nosotros. Y que por medio, Señor, de esa sangre, nosotros seamos hechos adoptados hijos tuyos. Y que des a tu Espíritu Santo para que nos consuele en medio del dolor, en medio de la crisis. Señor, has hecho un proceso completo, Señor, para que nosotros lo disfrutemos, para que nosotros lo gocemos, para que nosotros lo experimentemos, para que nosotros, Señor, nos deleitemos en Él, en ti. Gracias, Señor, por esa gran oportunidad de que ahora somos hechos tus hijos. Y así, Señor, que ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, como dice el libro de Corintios, Señor, como dice el apóstol Pablo, nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre, Señor. Ayúdanos en medio de las crisis. Danos fuerza y valor para continuar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje que traigo para hoy se llama Dios nos restaura si hacemos lo que nos corresponde. Gloria al Señor. En la actualidad, hermanos, nos basta con mirar algunos minutos los noticieros y observar las condiciones de nuestra sociedad. Ustedes saben, la familia es la célula básica de la sociedad, pero ha venido sufriendo cambios nocivos y muy perjudiciales. Por eso vemos cosas como niños o adolescentes que lideran pandillas, altísimos niveles de violencia intrafamiliar, el número de divorcios se ha disparado, matrimonios fracasados, entre otras cosas, pero Dios puede transformar todas las cosas, hermanos. Ahora vamos a ver cómo Dios nos restaura si hacemos lo que nos corresponde a nosotros. Es la única manera que nosotros podemos llegar a entender de que si hacemos lo que nos corresponde, Dios hará proezas en nuestra vida. Vamos a ver una familia que también, hermanos, a pesar de que tenían una devoción especial por Dios, vamos a ver a una familia que a pesar de que llevaban una vida consagrada a Dios, tuvieron una crisis profunda. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7. Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a saborear esta palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hermanos, a Zacarías le servía al Señor, era un siervo fiel. Zacarías y su esposa llevaban una vida ejemplar ante la sociedad, ante la congregación. La Biblia nos enseña que Zacarías pertenecía a la orden sacerdotal.
era de un linaje especial. Y con su esposa oficiaban los servicios en la sinagoga, en la iglesia. Ellos llevaban una vida de obediencia a Dios. Ellos obedecían las ordenanzas de la ley de Dios. Eran irreprensibles en todos los mandamientos que la ley de Dios exigía. Y por eso era un matrimonio ejemplar. Una vida de ejemplo. Era la vida del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, la sierva de Dios. Ellos llevaban una vida muy feliz en su hogar. En el hogar no había falta de alimento, no faltaba nada. En la vida de Elizabeth y el siervo Zacarías había sonrisas. En la vida de ellos había comunión. En la vida de ellos había armonía. En la vida de ellos había comprensión. Todos los aspectos que se pueden registrar de bueno había en ese matrimonio. Ellos oraban, ayunaban y llevaban a cabo, hermanos, sus oraciones matinales. Ellos cumplían con toda la santidad a la cual Dios nos ha llamado. Llevaban una vida ejemplar en santidad. Muchas veces nosotros, hermanos, también llevamos esa vida. Muchos de ustedes llevan una vida ejemplar en su hogar. Buscan a Dios en oración. No tienen dificultad en doblar sus rodillas, en cantar y alabar a Dios, o en venir aquí al templo a alabar a Dios. No hay ninguna dificultad. Y podemos decir qué lindo es vivir en Cristo Jesús. Podemos decir qué bello es estar en Cristo Jesús. Pero debemos de recordar que nuestras vidas son vidas con propósitos en este mundo. Nadie, hermano, está exento de los hijos de Dios a lo que Dios tiene preparado en su vida en un momento determinado. Por lo tanto, el matrimonio de Zacarías y de Elizabeth tenía un propósito Dios en la vida de ellos. El hecho que llevaran una vida ejemplar no les daba el pase para no padecer de ningún problema y de ninguna crisis. Nadie tiene un permiso, un pase especial para decir: Señor, como yo te sirvo, como yo te alabo, como yo no peco, como yo llevo una vida ejemplar, no me va a sobrevenir ninguna situación mala. Pero en esta historia nosotros vamos a ver, hermanos, cómo en la vida de este matrimonio ejemplar llegó la crisis un día. Ellos, hermanos, vivían en un pueblo donde era apacible, tranquilo. Ahí, hermanos, no se oían bullas, ruidos. La gente era amable y tranquila donde ellos vivían. Y recuerden que habitaban los fariseos también alrededor de ellos. Y observaban la vida que llevaba Zacarías e Elizabeth. Eran gente de buen testimonio. Gente de buen testimonio. Y aquí debemos de tomar en cuenta que en el pueblo judío el matrimonio se da siendo muy jóvenes. Un día Zacarías y Elizabeth se casaron con todas las de la ley, como dicen, ¿verdad? Aquel fue un matrimonio alegre y feliz. Expectativa de cualquier matrimonio, pero un tiempo después llegó la crisis. Esa crisis, hermano, también viene a nosotros. Pero aquí viene lo más hermoso y viene la lección
Transcurrieron muchos años, décadas. Pudieron haber sido unas 6 décadas, 7 décadas. Imagínense ustedes, ya ellos eran ancianos y no podían tener hijos. Aquello era terrible, porque en ese hogar la alegría era que hubiese un hijo. Sin eso era como vergüenza ante los judíos. No pudo tener hijo él. O sea, como que la apartaban a esa mujer. Ellos, a pesar, hermano, de que pasaban esa vergüenza de no tener hijos y que era vergonzoso ante el pueblo y la sociedad de Israel, nunca negaron su fe, ni nunca se rindieron. No se rindieron. La siguiente lámina. Ya, ok. Es muy importante acercarnos a Dios. Veamos lo que nos dice Lucas del 8 al 10. Vamos a ver lo maravilloso de la palabra de Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Qué interesante, hermano. Es un privilegio servir a Dios. Y ahora le tocó a Zacarías servir el incienso. Pero aquí hay una diferencia, hermano, de servir el incienso. Es que te entró al santuario. Y entrar al santuario era un privilegio único, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia del Espíritu Santo, de donde Dios llegaba y hablaba al sumo sacerdote. Y le tocó a Zacarías hacerlo, ese privilegio, por años que nunca llegaba. Imagínense ustedes de que tantas décadas que vivió Zacarías y nunca había entrado al santuario. Qué interesante, hermano. Qué paciencia la de Zacarías. Pero era un matrimonio fiel a la obra de Dios, a pesar de la crisis que estaban viviendo. Esa crisis, hermanos, también la podemos vivir nosotros. Puede ser, hermanos, que hoy no la tengamos, pero si estamos en los propósitos de Dios, hermano, esa crisis va a llegar como una prueba. Va a llegar, porque esa crisis, hermano, es parte de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y es una manera de mostrar el poder y la gloria de Dios, hermano, para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y nos acerquemos a un nivel y a una escala mayor para alcanzar la entera santificación. La entera santificación es el proceso en que estamos ahorita nosotros. Estamos en el nivel de la santidad, pero ese nivel pasa a una escala mayor que se llama entera santificación. Y ya el siervo Zacarías había llegado a ese nivel, porque Dios lo estaba preparando con ese propósito. Probablemente usted, hermano, no tiene la respuesta en este momento de lo que le está pidiendo a Dios. Pero es que esa respuesta no le va a venir, porque en los planes y propósitos de Dios no es el momento. No es el momento. Pero Dios quiere de nosotros fidelidad. Dios quiere de nosotros que nos mantengamos firmes sirviéndole a Él, aún cuando estemos en la crisis. Entonces,
aquí hay otra cosa maravillosa. El pueblo estaba unido orando. No estaba solo. El pueblo estaba unido orando con Zacarías. La dificultad no le impidió a Zacarías acercarse al Señor. A veces, hermanos, cuando nos aparecen obstáculos en la vida, hermano, se abandona la búsqueda de Dios, y eso, hermano, no está bien. Cuando se nos vienen obstáculos, ya no queremos venir a la iglesia porque ya me pasó tal problema. Nos resentimos con Dios como que si Dios tuviera culpa de ese obstáculo, hermano. Si se me pasó un problema, ya no voy a la iglesia. Pero si Dios no tiene culpa. Eso pasa. ¿Saben por qué, hermano? Porque nuestra fe está débil. Nuestra fe está débil. Y ese es un enorme riesgo que corre el creyente, el no congregarse con los hijos de Dios. Porque el congregarse con los hijos de Dios es parte de la santidad y del nivel para llegar a la entera santificación. ¿Cómo reaccionamos cuando llega la crisis a nuestras vidas? La mejor decisión es acercarnos al Señor, buscar su rostro. Es la más sabia decisión cuando nosotros no sabemos, hermano, qué podemos hacer. La más sabia decisión es esa. Nosotros podemos ver a creyentes, hermanos, que conocen de la palabra de Dios. La dominan y conocen al Maestro, conocen a Jesús, conocen y saben que Él viene por una iglesia santa. Pero, hermanos, no se congregan en la obra de Dios. No oran, no ayunan, no alaban a Dios. El hecho, hermanos, de estar aquí en este templo alabando a Dios todos juntos cuando están los cantos, un día estaremos en el cielo alabando a Dios igual que lo hacemos aquí y mayor todavía. Qué bello es alabar a Dios, hermanos. Qué bello es alabar a Dios con toda la iglesia y cantar los salmos a su nombre, dice el salmista. Qué hermoso es venir al templo y unido toda la iglesia a alabar a Dios. La Biblia nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros. Abramos nuestras Biblias nuevamente en Lucas capítulo 1 del versículo 11 al versículo 12. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Qué experiencia más hermosa la que tuvo el siervo Zacarías. El Señor tiene cuidado de su creación todos los días, hermano. Él nos bendice dándonos la vida y la provisión. Pero podemos vivir alejados de Dios. Al mirar la Escritura vemos que los hombres que buscaron a Dios lo encontraron, lo hallaron. Dios siempre está allí, pero Él espera la iniciativa suya y la mía, pues respeta nuestras decisiones también el Señor, hermanos. La presencia de Dios y su poder nos ministra nuestro ser, restaura nuestro corazón. Nuestro corazón es el hombre interior que nosotros tenemos, el que nació, el que lo engendró nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nació ese hombre dentro de nosotros. Y ese hombre que está dentro de nosotros, hermanos, es el que va a ser restaurado totalmente y un día glorificado cuando Cristo venga por ese hombre interior. En la presencia de Dios el temor se va
y Él restaura la esperanza y restaura la fe. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué hermoso la siguiente lámina. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa noticia. Tanto esperó ese matrimonio, hermano. Tanto esperó. Por el poder del Señor podemos ver una familia, hermano, completamente restaurada. Restaurada por Dios. Eso lo vemos en Lucas 1 del 23 al 25. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una vergüenza no tener hijos. Y ahora qué felicidad la de estos ancianos teniendo hijos, hermanos. Dios hace milagros. Dios hace sendas donde no hay. Y Dios hace sendas ahora en su vida y en mi vida, hermanos. Si hacemos lo que nos corresponde. Y Dios en su tiempo hará el resto. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer en nuestro tiempo, hermano? Humillarnos en la presencia de Dios todos los días. 2, apartarnos de lo malo. 3, que nuestro corazón ande conforme a la voluntad de nuestro Dios. Si nuestro corazón anda conforme a la voluntad de Dios, Dios responderá a nuestras oraciones. Dios responderá a nuestras necesidades. Porque usted y yo podemos orar a nuestra manera, pero el Espíritu Santo es el que transforma esa oración y la lleva ante el Padre Celestial de una forma como un incienso de olor grato a Dios. No se trata, hermano, de lo que nosotros oremos. Se trata de que nuestro corazón ande conforme a la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo se agrade. Zacarías lo que hizo fue buscar la presencia de Dios y le sirvió como tenía que hacerlo. Él no desmayó en eso. Él le sirvió al Señor todo el tiempo, no importándole los obstáculos, no importándole, hermano, los problemas y las crisis que habían en su hogar. La Escritura dice: después de aquellos días concibió su mujer, era en el tiempo de Dios, pues de ella nacería el precursor de Jesús, Juan el Bautista. Ese fue un gran milagro. Nuestro Dios es restaurador por excelencia. ¿Cómo podemos ver este matrimonio? Fue por décadas cuestionado por la población, por la sociedad. Lo señalaban, se burlaban de ellos. Pero ahora, dice Elizabeth, el Señor ha quitado mi afrenta. ¿Tuvo que esperar tantos años Elizabeth? ¿Tantos años esperó? Nosotros tendremos paciencia para que Dios nos dé respuesta a nuestras oraciones. ¿Tendríamos la paciencia de Elizabeth y de Zacarías? Hermanos, nosotros contamos la siguiente lámina como un Dios todopoderoso. Nosotros contamos como un Dios maravilloso, fiel. La siguiente lámina, contamos como un Dios bello y precioso. Nuestro buen Dios conoce las diversas situaciones que vivimos, hermanos. Incluso las crisis, estas deben enfrentarse con la ayuda de Dios. Nosotros no podemos por sí, solo, por nosotros mismos,
pretender, hermanos, resolver los problemas. Nunca hagamos eso. Siempre pongamos, hermanos, a Dios de primero y siempre pongamos la capacidad de Dios de primero en nuestras vidas, porque nosotros no tenemos capacidad para resolver ningún problema, porque nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios desde el momento en que venimos a Cristo Jesús. Ya no dependemos de nosotros, nosotros dependemos de Cristo Jesús. Él es el que nos inyecta la vida, Él es el que nos inyecta la sabiduría, Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da el gozo, la alegría y la felicidad. Queremos ver nuestras vidas restauradas, queremos ver una vida de felicidad en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros hermanos de la iglesia. Queremos nosotros ver una vida transformada, una vida restaurada y vida de victoria. Tenemos que reconocer el señorío de Dios y su soberanía en nuestras vidas. Es lo único que tenemos que hacer, porque cuando nos acercamos a Él, Él nos da fortaleza, nos da sabiduría, para que cuando tengamos que tomar decisiones importantes, el Espíritu Santo, que es nuestro acompañante fiel, Él nos iluminará a tomar la mejor decisión en nuestras vidas, hermanos. Para que nuestras familias tengan un mejor futuro, para que nuestras familias un día los veamos ahí en gloria, también a ellos. Sin duda, hermanos, el Señor desea salvar y bendecir nuestras familias. Puede ser, hermanos, así como Elizabeth y Zacarías, años de militar en la palabra de Dios, hermanos. Años. Militaron años en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Se mantuvieron fieles en medio de la crisis. Y cuando usted está en crisis y cuando yo estoy en crisis, le damos lugar, hermanos, a que nos debilitemos en medio de la aflicción, que nos debilitemos en medio de la angustia, que cuando nos vienen las crisis a nuestro hogar, nos desestabilizamos emocionalmente. Zacarías y Elizabeth, hermano, vivían una vida entregada a Dios, pero el pueblo de Israel, la sociedad que les rodeaba, también los afrentaba, se burlaban de ellos, porque Elizabeth no podía tener hijos. Era una afrenta eso ante el pueblo judío. Pero Elizabeth se mantuvo firme, como viendo al invisible. Zacarías se mantuvo firme, como viendo al invisible, y de edad avanzada, cuando ya no podían tener hijos. Pero ¿qué hay imposible para Dios, hermano? ¿Qué hay imposible para Dios? Muchas veces no se dan respuestas a nuestras peticiones. ¿Saben por qué? Porque dentro de los planes y propósitos de Dios todavía no es darle esa respuesta. Pero la respuesta se le va a dar en el momento en que Dios considera en su sabiduría que ya es el tiempo. Él lo va a hacer. Nosotros no podemos apresurar los pasos de Dios. Nosotros no podemos apresurar las decisiones de Dios. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios. No podemos, hermano. Nosotros debemos permitir que la voluntad de Dios sea ejercida en nuestras vidas. Porque de otra forma, nosotros no podemos ver su gloria como la vio Elizabeth y Zacarías. Tal vez usted quisiera tener algo, esta respuesta, usted ya quisiera, usted ya lo ve, pero Dios está viendo otra cosa. Eso pasa, hermano. Yo tengo muchos testimonios de que me pasaron en mi vida hasta hoy. Cosas que yo no miraba,
cosas que yo no miraba, pero Dios sí las miraba. Yo no las miraba, pero Dios sí las miraba. Porque esa era su perfecta voluntad y no la mía. En la mía yo miraba otras cosas, pero en la de Dios Él miraba su perfecta voluntad y su perfecto propósito para nuestras vidas. Dios ahora está viendo en usted un perfecto propósito en su vida, hermano. ¿O acaso 5 años atrás usted sabía el propósito de Dios que iba a tener con usted hoy? ¿Lo sabía? No. ¿Sabía cómo Dios iba a torcer su vida? No. ¿Sabía cómo Dios la iba a poner en otro lugar? No. No lo sabíamos. Porque los planes y los propósitos de Dios son perfectos. Si nos entregamos a su santa voluntad. No podemos, hermanos, torcer el brazo a Dios. Nunca. Dejemos que Él haga su voluntad. Sujetémonos a la voluntad de Dios, hermano. Zacarías e Elizabeth se sujetó a la voluntad de Dios, a pesar de que ellos estaban pasando esa crisis. Ellos nunca se doblegaron y permanecieron fieles. En la obra de Dios permanecieron fieles, hermano. Por eso es un privilegio participar en la obra de Dios. Es el privilegio más grande que puede tener el hombre, porque cada vez que usted participa en la obra de Dios, en el cielo se escribe eso. Los ángeles están prestos a escribir. Aquí un ángel se le manifestó a Zacarías. Y los ángeles en misiones trabajan. Ángeles mensajeros. Qué bello que se le aparezca un ángel al Señor, pero si ya están. Porque ustedes son ángeles también que pregonan el mensaje de la palabra de Dios. Cuando usted está hablando del evangelio a una persona, usted es un ángel de Él. Es un ángel, hermano, así dice la palabra. Pero si hacemos lo que nos corresponde, Él nos dará la respuesta que usted está pidiendo. Pero hagamos lo que nos corresponde. Hagamos. No hagamos lo contrario. Si hacemos lo contrario, nunca obtendremos respuesta. Jamás. Y hacer lo que nos corresponde, ¿saben qué es? Humillar el corazón a Cristo Jesús. Con todo lo que tenemos. Humillar el corazón, ¿sabe qué significa? Reconocer la grandeza de Dios. Y saber que la creación que Dios hizo en este mundo, nosotros, hermanos, tenemos que rendirle honor y gloria a Él por lo que Él ha hecho en nosotros, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos, hermanos, obedeciendo los mandatos de Dios y su creación. Por eso les voy a dar una instrucción a la iglesia. Cuando oremos, siempre citemos a la palabra de Dios. Cuando usted ore, no ore por sus emociones. Cuando oremos, no oremos porque quiero dar las mejores palabras. Cuando oremos, que salga de aquí las palabras. Para eso, memorice sus textos bíblicos. Para eso, lea la Biblia. Y cuando vaya a orar, solo recuerde, Señor, cuando tú orabas, lágrimas salían de tus ojos.
en aquel monte, a la orilla de tus discípulos. Usted está citando a la Biblia cuando está orando. Cuando ore, siempre cite la palabra de Dios en sus oraciones, hermano. Porque ¿sabe qué? Esta palabra es Dios revelado. Si usted tiene esta palabra en su corazón, usted tiene a Cristo en su corazón. Porque tiene esta palabra. Entonces, cuando ore, cite a la palabra de Dios siempre, hermano. Eso hacían todos los siervos de Dios. Todos los siervos de Dios siempre citaron a la palabra de Dios. No citaron sus emociones. Hoy voy a orar porque yo quiero orar con mis emociones. No, oremos en el Espíritu. Y esto es el Espíritu de Dios. Su palabra es el Espíritu de Dios. Así oremos, hermano. Citando siempre su palabra. Que no nos mueva absolutamente nada en este mundo, hermanos, para amar a Dios. Como decía la escritora en el poema, no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Y le dice ella, tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Qué expresión más hermosa, hermano. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Hasta ese punto podríamos llegar. Y sigue diciendo, no me tienes que dar nada para que te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, aunque el milagro que estoy esperando, aunque el momento de la crisis que yo quiero una respuesta, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Eso dice la escritora en su expresión. ¿Podemos nosotros decir eso también? ¿Podemos llegar a ese nivel y a esa estatura nosotros? Que aunque no hubiera cielo, amar a Dios. Y aunque no hubiera infierno, temerle. Pero el temor no es el temor de que me va a castigar, no. Sino el respeto que le vamos a tener a Él. Por ser lo que Él es, el Rey. Como cantábamos hoy el coro, el Rey, el canto. Él es el Rey. Él es el soberano. Respetamos su señorío en nuestras vidas. A eso lleguemos, hermanos. Todos, lleguemos a ese punto. De amar a Dios, aunque no haya cielo. Temerle, aunque no haya infierno. Si llegamos a eso, hermanos, entonces nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor, vamos a verlo con amor. Vamos a amar y amar y amar. Pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a amar a los demás. Pase lo que pase, hermano. Vamos a amar con ese amor inefable. Con ese amor y esa vida que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, una vida esplendorosa, una vida maravillosa. Él nos mostró lo más hermoso y lo más bello con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Penetremos eso a nosotros, hermano, y amemos a los demás, amemos a nuestro prójimo, amémonos unos a otros, hermano. Y seamos compasivos con los demás, así como Cristo lo fue con nosotros. Nosotros también vamos a ponernos de pie. No puede el mundo
ser mi hogar. El mundo no puede ser nuestro hogar, hermano. Jamás, jamás puede ser el mundo nuestro hogar. Para que lo cantemos. No puede el mundo ser mi hogar. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Y algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser nuestro hogar, jamás, hermano. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en gloria. Allá lo tenemos con Cristo Jesús. Oremos, hermanos, para ser despedidos y después nos saludamos unos con otros, ¿verdad? Con gozo y con alegría. Señor Jesús, gracias, Padre, porque al morir en la cruz del Calvario, Señor, derramaste tu sangre para que ahora nosotros seamos ciudadanos del reino celestial y este mundo no sea nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar, Señor. Tú dijiste que ibas allá a los cielos a preparar casa para nosotros. Allá tú lo prometiste, Señor. Allá tenemos una casa bella en los cielos, Señor, donde tú estás esperándonos. Y un día vendrás por nosotros y nos llevarás, Señor, en gloria. Tú has prometido que nos llevarás en un abrir y en un cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en ti resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, iremos juntamente con ellos a recibirte en las nubes y gozar contigo, Señor, como dice tu palabra. Ansiamos ese día, Señor. Lo ansiamos y un día estaremos allá, más allá de las estrellas, donde tú vives y reinas. Estaremos contigo para siempre, Jesús. Anhelamos ese momento. Quédate con nosotros. Bendice el resto de la semana en cada uno de mis hermanos. Guárdalos, cuídalos. Consuela a los que han pasado aflicción, a los hermanos que sus familiares, Señor, han partido de este mundo. Te pedimos que les des consuelo a nuestra hermana Tere, a nuestra hermana Lucy, a su familia en Guatemala, Señor. Nosotros oramos y nos unimos a ellos también. Te pedimos que consueles a los hermanos que están pasando problemas y dificultades también. Todo lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos, y saludémonos.